Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese cochinillo en brazos? Por favor, que da ternura. No me diga que se lo va a comer asado, porque es que da una pena el cerdito. Dan ganas de acariciarle el lomo en vez de pegarle en el lomo asado con el plato, como hacen en Casa Cándido. En fin, tiene un aspecto angelical ese cerdito. ¿Qué quiere que le diga? En fin, parece que lo va usted a proteger. Casa Cándido, sí señor, don César. Muy buenas parece noches. que lo va usted a proteger. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ese cochinillo de Casa Cándido, maravilloso, que se corta con un plato, como está mandado, como Dios manda. Efectivamente. Así es como se toma ese cochinillo. Iba a mandar un saludo a Cándido, pero no me conoce. De todas maneras, pues le mandamos un abrazo. Seguro que lo conoce, seguro que le conoce. Porque algún cochinillo que otro ha caído por la zona. Madre mía, la que se ha liado con el cerdo español, ¿eh? Estaba Casa Cándido y luego había otro restaurante que era el del Duque, que era tan bueno como Cándido. No quiero ofender a nadie. Claro. Y la verdad es que en Segovia, claro, ya hace muchísimos años que no voy, pero se comía espléndidamente, ¿eh? Y no solo en esos dos sitios. Peste porcina. Después de la gripe aviar, no me diga. Gripe en humanos, ahora estamos con la peste porcina. Habrá alguno, claro, que dirá, bueno, ¿se van a contagiar humanos? Bueno, pues todo el que se considere a sí mismo que pueda ser sin saberlo un cerdo, pues podría también contagiarse, pero no de la enfermedad, sino de la tontería. Porque realmente pues, lo que preocupa no es el contagio en humanos, sino todo lo que implica, especialmente para acabar con uno de los sectores más relevantes del sector primario español, el del cerdo, no por los políticos ni por los empresarios, quizás a pesar de él, pero que siempre suele estar en la diana y de hecho cuando ha habido batallas y guerras comerciales con otros países, sobre todo con Estados Unidos, también se hablaba de la posibilidad de que se limitaran esas exportaciones. Bueno, pues ahora se limitan por pandemia. Están apareciendo jabalís muertos. Yo no sé los jabalís lo que están haciendo con los cerdos, señores. No descartemos que obliguen a los cerdos a llevar mascarillas, ¿eh? César, sí, bueno, no descartemos. Según y cómo, en las granjas, desde luego. Porque, bueno, tenemos que decir también que en España, pues también ahora se está otra vez imponiendo la obligatoriedad de mascarillas, sobre todo en centros sanitarios. A mí esto no me parece mal, porque realmente cuando uno va al médico, si consigue que le den cita, claro, cuando uno va al médico, en el momento en el que cruza la puerta, es el momento de más peligro y de más riesgo, porque es ahí donde mucha gente se pone enferma, ¿no? Le mandamos también abrazos a uno de nuestros fieles oyentes y suscriptores que ha estado recientemente hospitalizado y que ha tenido una infección precisamente durante una intervención quirúrgica, algo que también es muy común, demasiado común, más de lo que debería ser en esta sanidad universal pública, privada, que es maravillosa, la de España y que es la envidia de todo el planeta, aunque realmente pues no sea así. Viene un programa hoy calentito, don César, calentito. Tengo aquí a mi cerdito al lado, le voy a dar un poquito de comida. No sé muy bien lo que comen. Este se lo come absolutamente todo. Todos son omnívoros. Son omnívoros. Es un animal muy agradecido. Cualquier cosa que le des, se la come. Sí. Y vamos a hablar también, por supuesto, de todo lo que está pasando en el panorama internacional, en el nacional. La verdad es que hay mucha marejada. El Wall Street Journal calificaba esas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos que empiezan hoy. En realidad van a empezar mañana con Steve Witkoff en Rusia con un titular que en lugar de decir haz el amor y no a la guerra, make love not war, en este caso decía make money not war, haz dinero y no la guerra. Bueno, si eso sirve para que no haya guerra, claro, a lo mejor no es tan grave, ¿no? Como siempre decimos nosotros, ojalá los empresarios y los plutócratas a ambos lados del espectro político decidieran limitarse exclusivamente a ganar dinero,
porque entonces se evitarían muchísimos problemas. La verdad es que hay una conexión importante, no solo de las grandes corporaciones norteamericanas, sino también de las rusas en estas negociaciones, y que explican en buena medida eso que hemos venido comentando, de que el plan, el famoso borrador de 28 puntos de Donald Trump o de la Casa Blanca para el proceso de paz en Ucrania, pues que tenía algunas frases que parecían traducidas directamente del ruso. No es porque hubieran estado elaboradas por el Kremlin, sino porque han estado elaboradas por un señor que se llama Kirill Dmitriev, que es director del Fondo Soberano Ruso y negociador elegido personalmente por Putin, y que es él el que ha dado forma en gran medida a todo este proceso, ¿no? Al documento que hemos estado analizando en los últimos meses. Mientras se habla del futuro de Ucrania, ahora mismo lo que se está negociando sobre todo es un acuerdo económico de calado. Lo avanzamos aquí un poco la semana pasada, ya tenemos confirmación, entre Estados Unidos y Rusia, que podría cambiar la configuración de las relaciones geopolíticas internacionales, mientras amigos y familiares de Trump se forran, gracias a que son quienes dirigen el Departamento de Estado, mientras a Marco Rubio le dan una bolsa de cacahuetes mientras le dan palmadas en la espalda, ¿no? Yo creo que es una definición. Yo no creo que llegue ni a cacahuetes. Aparte de que darle una bolsa de cacahuetes, pues puede interpretarse de manera insultante, cosa que no está en absoluto en nuestro Hombre, le dan una bolsa de cacahuetes porque es el animal de compañía, en este caso el Departamento de Estado. Lo está usted arreglando, el animal de compañía. Sí, del Departamento de Estado, porque realmente ahí pinta verdaderamente poco. Fíjese, don César, que en todos los análisis que se hacen, sobre todo en medios internacionales, procedentes especialmente de fuentes norteamericanas, siempre cuando se está hablando de todas las negociaciones, parece como que hay un interés en determinados párrafos en decir, oigan, pero Rubio también participa en el proceso, ¿no? Porque está fuera de la toma de las decisiones, y siempre hay un interés como de meterlo, cuando en realidad pues se pinta más bien poco, ¿no? Lo que pasa es que no paran de humillarlo, digan lo que quieran, porque fíjese usted que Marco Rubio está aprovechando la tensión de relaciones que hay con Venezuela para dar la sensación de que tiene una importancia a la que carece. Esa es su jugada. Exactamente, y está jugando con ello. Bueno, pues en las últimas horas el que ha hablado con Maduro ha sido Donald Trump. Ha dicho, quítate, ¿no? Que le llamo yo, quítate que le llamo yo. Es que de verdad, yo hay veces, quisiera creer que no es así, pero hay veces que me da la sensación de que disfrutan metiéndole el dedo en el ojo. Mientras que el protagonista, además, ni siquiera era Marco Rubio, porque como ya hemos estado comentando también, su idea un poco es presentarse como el gran artífice, ¿no? de esa lucha contra el narcotráfico, que es la excusa, evidentemente, en Hispanoamérica, en este caso concreto en Venezuela. Y el que ha salido es Pete Hegseth para ser el gran protagonista, negando algo que no puede negar porque todo el mundo sabe que es cierto, que es que él ha ordenado personalmente que se mate que se dispare a matar cuando se ataquen embarcaciones en el Caribe. Kill em all es la instrucción que él dijo, matarlos a todos. Y de hecho, pues ha habido mucha polémica en torno a un operativo en el cual se realiza el ataque, quedan algunos supervivientes, y entonces es cuando da la orden el Pentágono para que los maten a todos. Es decir, hay matanzas directamente indiscriminadas, no son ejecuciones, podrían ser comparadas con fusilamientos, como los que suceden cuando pues un determinado ejército entra en un pueblo, saca un montón de civiles de las casas, les acusa de cualquier historia sin ningún tipo de protección ni de derecho judicial y los fusila contra una tapia. Pues básicamente es eso lo que está pasando. Y mientras tanto, como digo, tejiendo unas relaciones empresariales a nivel empresarial entre Estados Unidos y Rusia. Porque que Steve Witkoff, empresario, amigo de Donald Trump, inmobiliario, y que Jared Kushner iban a estar en la partida, eso ya se descontaba. Pero también hay un ruso, que digo, Kirill Dmitriev, que es director del Fondo Soberano Ruso, negociador elegido por Putin. Estos tres se reunieron ya el mes pasado en Miami Beach, aparentemente para elaborar un plan que pusiera fin a la guerra a Ucrania. Entonces, el alcance total del proyecto... Lo del yerno de Trump es otra cosa también tremenda. Es tremendo. O sea, porque decíamos de Hunter, pero esto es impresentable. Pero es que este hombre además no tiene ningún cargo, Claro. Vamos a ver, John Kennedy nombró a su hermano fiscal general del Estado y era fiscal general del Estado. Sería su hermano. A la gente le pareció que estaba muy mal que lo designara, pero a fin de cuentas tenía un cargo. Pero esto de mi yerno que vaya por ahí y que sea el que ponga orden, es que de verdad es infumable, ¿eh? Pues absolutamente impresentable, porque aparte de la muestra evidente de nepotismo, si precisamente lo que se criticó mucho es cómo Biden utilizaba a la familia y cómo colocaba al hijo, que es verdad que luego el hijo era un pieza de mucho cuidado. En el caso de Jared Kushner, lo que estamos indicando sobre todo es su capacidad para poder estar en todos los sitios a la vez, como si fuera un representante del gobierno de Estados Unidos, cuando es un representante de la propia familia Trump.
lo cual es Sí, absolutamente irregular. sí. Nos hemos acostumbrado ya a ello de alguna forma, sobre todo porque como en el primer mandato él fue enviado especial para Oriente Medio, como estuvo en la historia esta de la reedición de los acuerdos de Abraham, como también en el caso de Gaza, pues ha estado en el equipo. El que sale es Driscoll, el que estaba muy cercano a J.D. Vance. Este se ha apartado, o lo han apartado, no está muy claro. Y como digo, aquí los fundamentales, los que se están reuniendo son estos tres, Witkoff, Jared Kushner y Dmitriev. Esto no tiene nada que ver, o tiene todo que ver, con la reunión que se produjo ayer entre la delegación ucraniana y norteamericana, porque yo estoy hablando de hace un mes. Y esto se gesta hace un mes. Entonces, en aquel momento, como digo en Miami, en su mansión frente al mar, la de Witkoff, el multimillonario promotor inmobiliario, recibe a Dmitriev y recibe a Kushner. Kushner, que había llegado de su casa cercana, situada en una isla conocida como el búnker de los multimillonarios, al cual hacía referencia el Wall Street Journal en un reportaje donde contaban muchos detalles de esta historia que les estoy relatando yo ahora a ustedes, ¿no? Entonces, Dmitriev, el enviado de Putin, el director del Fondo Soberano Ruso, es un ex Goldman Sachs. Es un banquero de inversión que ha estado en Harvard, que ha estado en Stanford. Entonces, claro, hablaba el idioma preferido de Witkoff y de Kushner, es decir, los negocios. Claro. Y de cómo esos negocios van articulando la política, la geopolítica o sirviéndose de ella. Él ya había invitado a Witkoff en Moscú en febrero y él fue quien le acompañó en la reunión famosa de 3 horas con Putin para hablar sobre el futuro del tema de Ucrania. ¿Cuál es el problema? Que Dmitriev era persona non grata en Estados Unidos, a pesar de este pasado, porque trabaja para el gobierno ruso, evidentemente, y en el Tesoro, en el año 2022, el Tesoro norteamericano, pues bloqueó su entrada en Estados Unidos. Dentro del paquete de sanciones por estar al frente del Fondo Soberano del país. Fondo soberano al que calificó el Tesoro de Estados Unidos del Fondo para Sobornos de Vladimir Putin. Bueno, pues en estos momentos la Casa Blanca está negociando con el que el Tesoro considera que es el Fondo para Sobornos de Vladimir Putin. Que es un fondo soberano como cualquier otro. Un fondo para sobornos de nada. No sé, a lo mejor alguno se lleva un sobre. Pero es un fondo soberano. ¿Qué es un fondo soberano? El que utiliza un determinado país para, teniendo una serie de ingresos, normalmente se suele utilizar para referirse a los países de Oriente Medio, a Noruega o en el caso de Rusia, en todos estos países, por el elevado peso de los hidrocarburos, de la venta de hidrocarburos, tienen un fondo soberano y con ese fondo soberano pues invierten. Pues automáticamente llama a Witkoff al Tesoro y le dice, oye, desbloquéame, sácame de la lista negra a Kirill, que es amiguete, y este es el que va a negociar con nosotros. Entonces, Dmitriev ya llegó a la Casa Blanca el pasado 2 de abril y presentó la lista de proyectos empresariales multimillonarios que los dos gobiernos podrían llevar a cabo juntos, que son de los que hemos estado hablando aquí en los últimos meses. Esta información procedía directamente, yo decía que era buena, no sabía que era tan buena, de una reunión directa de Dmitriev con Kushner y con Witkoff en la Casa Blanca, posterior a ese encuentro en Miami. Es decir, fíjense lo irregular que es esto. Primero me reúno en mi casa, hago el apaño y luego lo llevo al gobierno. Esto es tremendo, Totalmente. El problema es que lo hemos normalizado, don César. Sí. Venía ya normalizado de antes, pero claro, ahora con Trump, con esa idea de que, bueno, es que él es un empresario en realidad, y parece como que se le excusa. Bueno, pues es un empresario que no se dedica a la política, claro. Exactamente, sí. Y vamos a ver, y la historia de que efectivamente, hombre, pues un empresario aporta aire nuevo, vale, bien, sí, pero dentro de cierto orden. Claro. Dentro de cierto orden, porque lo que no puede ser es que con eso de que es un empresario esté haciendo negocietes aprovechando que está en la Casa Blanca. O sea, es que hay cosas que no pueden ser. Yo este dato no lo tenía, el papel de Kirill Dmitriev, sabía que estaba en las negociaciones, pero no sabía que era tan determinante, hasta que el Wall Street Journal me ha dado una pista para entender por qué en ningún momento parece que hay algún problema. De hecho, no parece haber ningún problema en que haya una gestión conjunta de los activos congelados, por Europa sobre todo, del Banco Central ruso, activos rusos. No hay ningún problema en que sean explotados conjuntamente por empresas norteamericanas y rusas. Yo siempre he pensado que esto sería un problema para poder llegar a un acuerdo, porque diría Rusia, oye, si son mis activos, ¿para qué los voy a compartir en proyectos de inversión conjuntos? Pero es que el plan es de Dmitriev. Es que el plan no es norteamericano, o solo norteamericano. Bueno, porque a lo mejor han llegado a la conclusión de que si efectivamente había una parte de esos activos
que servía para sobornar a europeos, pues ahora hacemos negocios con los americanos, hacemos negocios con los americanos Exactamente es y a los europeos, que son una panda de corruptos y de majaderos, que les frían un paraguas. Acaba usted de resumir toda la idea en una sola frase. Básicamente es eso. Es decir, vale, perfecto. Ahora lo vamos a hacer conjuntamente y luego le vamos a vender todo esto a los europeos, que son los que lo van a pagar también. Entonces, claro, esos activos van a servir para inversiones conjuntas entre empresas estadounidenses rusas, para explotar la vasta riqueza mineral del Ártico, para explotar también los mercados de gas natural licuado, para ligar industrias espaciales. Fíjense, después de todo lo que sucedió durante la Guerra Fría, e incluso llevar a cabo una misión conjunta a Marte, agárrense, con SpaceX de Elon Musk. Miren, solo el hecho de que esto se haya puesto sobre la mesa me parece tan determinante, tan importante, tan relevante, que luego a lo mejor no, es que hay un montón de circunstancias que podrían tirar por tierra este plan. Es que parece un plan loco, ¿verdad? Bueno, a mí pues, no me lo parece, pero... Bueno, quiero decir, desde un punto de vista informativo, decir, oiga, sí, ¿cómo puede ser que los rusos y Elon Musk y China, qué haría China? Es que esta es la otra gran cuestión que venimos aquí anticipando. Es que, claro, China entonces se convertiría no en un enemigo, pero sí introduciría una cuña a Estados Unidos entre Rusia y China, que es otro de los objetivos geopolíticos, en el cual no están mucho los millonarios, pero también. Entonces, esto, lo que está sucediendo ahora vamos a entrar un poco a contar lo que ha pasado este fin de semana, pero todo este mare magnum de conversaciones, de tira y afloja, de vamos a firmar un proceso de paz o no, todo esto viene determinado por esta estrategia, gestada antes de la toma de posesión de Trump, para pasar por encima de ese aparato de seguridad nacional estadounidense, controlado fundamentalmente por un deep state que no quería que Trump llegara a la Casa Blanca, y convencer a determinados elementos de la administración de que considerara a Rusia no como una amenaza militar, sino como una tierra de oportunidades, decía el Wall Street Journal. Si este reportaje lo publicamos nosotros hace 2 años, nos dicen que estamos locos, que somos prorrusos, que somos desinformadores profesionales. Bueno, la cuestión era mucho más grave y más profunda. Nos detienen. La cuestión era mucho más grave y mucho más profunda que lo que hemos podido nosotros aquí ir informando prácticamente en tiempo real, cogiendo retazos, teniendo informaciones de determinadas fuentes y uniendo los puntos. Tierras raras, energía y Moscú, y esto va en la línea que comentaba usted, don César, la idea es que remodele el mapa económico de Europa, se abriría una brecha entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales, decía el Wall Street Journal, sin ser consciente, o a lo mejor no queriendo mencionarlo directamente, que no somos aliados de Estados Unidos, sino que somos sus súbditos y lo seguiremos siendo en el futuro. Claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto Putin cree realmente en esta oferta? ¿O es una estratagema para apaciguar a Estados Unidos, para controlar la ofensiva a Estados Unidos y que mientras tanto también millonarios rusos vayan buscando explorar acuerdos de minería de tierras raras y energía con empresas norteamericanas, que es con las que han estado trabajando siempre, aunque no se haya dicho? No, pues esta es la gran cuestión. Se incluye también dentro de esa hoja de ruta la reactivación del gasoducto Nord Stream. Claro, como oficialmente fue saboteado por buzos tácticos ucranianos, que de hecho, no descartemos, don César, que un día de estos ya tienen al ucraniano cabeza de turco preparado y nos lo van a presentar en sociedad. Porque claro, tú no puedes luego justificar que vas a participar en la reconstrucción de algo que has destruido tú, ¿no? No, claro. De todas formas, los ucranianos van en los últimos tiempos de cráneo. Yo creo que debe estar casi todo el mundo palpándose la ropa por si en el reparto de bofetones les toca algo. Sí, ahora mismo, incluso dentro del propio gabinete de Zelensky, nosotros preparamos el programa el viernes, el programa del Gran Reseteo, donde estuvimos desvelando y destapando toda la red de corrupción del gobierno ucraniano, ya desde antes de que fuera gobierno ucraniano, ya desde el año 2012, y precisamente el jefe de la delegación que estaba negociando con Estados Unidos, Andriy Yermak, jefe de gabinete de Zelensky, el gran número 2 de Zelensky, pues el mismo viernes, a última hora,
entraron agentes de la Oficina Anticorrupción en su domicilio, registraron su domicilio y se produjo el despido en medio de insisto, la previa de la reunión de la delegación norteamericana con la ucraniana. Eso sí, han dejado a Umerov, que es otro corrupto, como estuvimos explicando el pasado sábado, aportando muchos datos sobre ello. Y Yermak se queda fuera y ahora hay un miedo, hay un temor a que Yermak se ponga a cantar porque ha salido de mala manera. Hubo insultos, hubo reproches, hubo acusaciones en el despido. Se realizó además a través de un chat secreto en el que nos dicen que miembros influyentes actuales del equipo gobernante coordinaron sus acciones, lo cual introduce otro elemento más y es quién está realmente tomando las decisiones en Ucrania, porque eso de miembros influyentes actuales, si el miembro influyente más influyente era Yermak, el segundo era Umerov y en teoría el tercero era Zelensky, o en el orden que ustedes quieran, ¿quiénes son los que están tomando las decisiones? ¿O es que hay que buscar cabezas de turco porque todos no se van a ir de rositas? La amnistía no va a ser para todos, porque recordemos, la amnistía es a partir de que se firma, pero si tú ya estás procesado, pues ya directamente apareces en los papeles. Hay otros dos que se han ido a Israel. A esos no les van a detener, desde luego. No, esos no los veo yo detenidos, sinceramente. Lo comentamos también el pasado sábado, ¿no? Y mientras tanto, pues ExxonMobil se reúne con la mayor empresa energética estatal de Rusia, con Rosneft, mientras el Tesoro de Estados Unidos sanciona a Rosneft. ExxonMobil se reúnen con los señores de Rosneft para discutir el regreso a ese gigantesco proyecto de gas de Sakhalin. Si Moscú y Washington dan luz verde, un proyecto de gas de Sakhalin que además es el que nutre de gas a Japón. Y luego, pues también otra gente, otros elementos quizás menos conocidos por parte norteamericana que se están beneficiando. Un señor que se llama Gentry Beach, que es amigo universitario de Donald Trump Jr. y donante de la campaña de su padre, que está también detrás de adquirir una participación en un proyecto de gas ruso en el Ártico. Luego hay otro donante de Trump que se llama Stephen Lynch. Este ha pagado $600,000 a un lobista cercano a Trump Jr. para que le ayude Trump Jr. a obtener una licencia del Departamento del Tesoro para comprar el gasoducto Nord Stream 2. ¿Esto es muy diferente a lo de Hunter? No. Hombre, la única diferencia... Eludamos el tema drogas y tal, ¿no? Claro. No. La diferencia que a mí sí me parece que es importante es que Hunter cobraba por estar y no tenía ni idea de lo que hacía. Y Jared Kushner sí la tiene. Bueno, en este caso estoy hablando de Trump Jr. directamente. Bueno, Trump Jr. también sabe más que Hunter. $600,000, fíjense, el proceso serían, hombre, claro que saben, porque saben lo que están haciendo. Hunter estaba puesto ahí porque era un inútil. Para cobrar, porque tenía un apellido que era Biden. Y porque un Biden llega a Delaware y le ponen una alfombra roja. Delaware todos sabemos que, no sé, el que no sepa dónde montar una tienda de lavadoras, una lavandería, para lavar la ropa, claro, pues Delaware es el estado perfecto. Hay políticos españoles que abrieron su tienda en Delaware, ¿no? O sea, eso ya se lo digo yo. Es más, alguno a mí me lo contó incluso. Orgulloso, ¿verdad? Qué bien lo ha hecho. Sí, está en Delaware este fin de semana abriendo una sociedad y tal, que como no se tributa, dices, muy bien. Pues tu compañero de partido está crujiendo a los españoles, o sea, que cosa que sí, no sí. creo que Ahora vamos a hablar un poquito de eso porque también es tremendo. Tengo aquí una cartita que me piden 150 euros, un tasazo de basuras, pero siempre por directiva europea. Muy bien. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de ello. Pero vamos a los $600,000, porque dentro de toda esta información, fíjense, párense un momento a analizarlo. Era un señor que es donante de Trump, que ya ha puesto su morterada para que le cojan el teléfono, vamos a decirlo así, paga además $600,000 a un tipo cercano a Trump Jr., que a su vez le está ayudando a obtener una licencia del Departamento del Tesoro para comprar además el gasoducto Nord Stream 2. Muy bien. ¿Por qué para comprar el gasoducto Nord Stream 2 necesitas una licencia del Departamento del Tesoro? Porque el Tesoro puede desbloquear la compra a una empresa estatal rusa. Es el Tesoro quien decide qué empresa puede comprar Nord Stream. Y entonces dice, bueno, pues le doy $600,000 a un colega de Trump Jr. y que me eche una mano con esto. Claro. Y además se publica en prensa norteamericana, en prensa financiera, como si fuera la cosa más normal del mundo.
Antes de la cumbre de Alaska, para que vean hasta qué punto Witkoff y Dmitriev no solo están dentro del área económica o financiera, sino que van más allá, discutieron un intercambio de prisioneros que habría sido el mayor intercambio bilateral en la historia de sus países. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que es tradicionalmente quien gestiona este tipo de intercambio de prisioneros, no fue informada en detalle sobre ese intercambio propuesto hasta después. Ni la oficina del Departamento de Estado. El Departamento de Estado, cuando se le pregunta, dicen que a ellos no les indiquen nada, que esto se le pregunte a la Casa Blanca. Lo cual demuestra que el Departamento de Estado está fuera, está completamente fuera de la película. Después de la cumbre de Alaska, una agencia de inteligencia europea, que no se sabe cuál es, distribuyó un informe en un sobre de esos de color manila a algunos de los funcionarios de seguridad nacional de los países más relevantes del continente, y allí estaban los planes comerciales y económicos que la administración Trump pues, habría estado negociando con Rusia y a la que se hace alusión en esos puntos que estudiamos también la semana pasada del borrador del acuerdo de paz, donde se indica que va a haber una colaboración entre empresas, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania? Bueno, pues este dimitió. Cuando vio el percal, dice, pero si solo vais a hablar aquí de pasta, y yo aquí no pinto nada, y se fue. Anunció que abandona el gobierno. Witkoff va por Rusia como Pedro por su casa, lo cual molesta a algunos, porque claro, aquí hay facciones, y dentro de la propia administración Trump hay muchos que no quieren ni ver a Witkoff, que son los que le han filtrado a la prensa norteamericana esas conversaciones o esas alusiones en las cuales pues hablaba con el ruso sobre cómo caerle mejor a Donald Trump y cómo tratar a Donald Trump. Por eso se explica esa filtración. Casi siempre este tipo de filtraciones son fuego amigo, casi siempre. Normalmente no suele ser un ataque, casi siempre es fuego amigo. En este contexto se han producido las conversaciones de este fin de semana. Algunos piensan que esta semana va a ser determinante. Podemos comprobar hasta qué punto puede estar cerca algún tipo de acuerdo para un alto el fuego, pero yo creo que estamos muy lejos de asistir a un verdadero proceso de paz. Porque el Departamento de Estado norteamericano no termina de conseguir su objetivo de cerrar ese acuerdo formal con la delegación de Kiev, y además porque el propio Departamento de Estado no está negociando teniendo margen de maniobra. Otra irregularidad más. ¿Cómo se pueden reunir en el campo de golf de la mansión de Miami de Steve Witkoff para negociar la paz en Ucrania? Eso es impresentable también. Es que no hay ningún sitio para reunirse. De entrada, es raro que se reúnan en Estados Unidos. Dice, bueno, se pueden reunir en Estados Unidos, pero si se reúnen, se tendrán que reunir en Washington, ¿no? O en Miami, si quieren reunirse en Miami, en algún tipo de instalación federal, no en la casa en el campo de golf propiedad de Steve Witkoff. En unas conversaciones, como digo, en las que no ha estado Alibaba, no ha estado Andriy Yermak, porque ha salido Tarifan. Rustem Umerov es el que sí ha participado, que este es quien gestionó el Fondo de Propiedad Estatal Ucraniano también y quien negoció el famoso acuerdo de cereales del Mar Negro, que favoreció a la industria agroalimentaria norteamericana y que perjudicó a los países vecinos, como comentamos aquí el pasado sábado, bueno, en su momento, pero el pasado sábado cuando hicimos el análisis de todo lo que está ocurriendo aquí. Hay acuerdo en estos momentos de todas las cuestiones, excepto en dos, que no son moco de pavo. La cartografía ucraniana, con la renuncia a los territorios del este, y las denominadas garantías de seguridad. Es decir, la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania y las propias fuerzas ucranianas. En el resto, incluida la convocatoria electoral, hay acuerdo. Yo creo que lo de las fronteras, vamos, eso no tiene más vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. Fíjese que aquí lo dijimos también, que dentro del acuerdo no se obliga a Ucrania a aceptar esas fronteras, sino que se le permite que públicamente pueda seguir sin admitirlas, incluso que jurídicamente también, aunque todos los demás países las admitan, lo cual pues también es un engendro, una solución muy extraña, ¿no?, desde el punto de vista del derecho internacional. Pero bueno, el derecho internacional está tan pisoteado que ya nos podemos creer cualquier cosa. La idea es que Zelensky despida el año, don César, anunciando los comicios en la tele. ¿Qué le parece, don César? Ahí con el turrón. Bien, me parece muy propio de él. Sí, se va a grabar ahí con una cámara de esas que se graba él, que parece que se está grabando con el móvil. Sí. Ha pasado, si se fija, es que son tantas cosas, ¿verdad?
hemos pasado unos años de tanta desinformación. ¿Recuerda usted cuando se filtraron aquellas imágenes en las cuales aparecía Zelensky con un croma detrás, un croma verde, y con equipos audiovisuales que le acompañaban a todos los sitios? Para estudiar y analizar y presentar una imagen muy concreta de un Zelensky que parecía que estaba desarrapado, pero en realidad la idea era que tuviera siempre una iluminación determinada para vender un relato, el relato de la víctima, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Por eso hemos pasado a él grabándose con un móvil en la mesa. Que además yo no recomiendo a nadie que haga eso porque aparte de que sale una papada tremenda, no es nada bueno grabarse así. Lo suyo, si quieren aparecer y tener una cierta presencia, en todo caso es poner la cámara arriba en lugar de abajo. Pero bueno, supongo que esto también será voluntario. La idea, según medios ucranianos, es que salga en la tele Zelensky en una intervención pública que podría coincidir con el fin de año. Y el mayor temor en estos momentos de Zelensky no es ser procesado, sino qué va a pasar si los grupos radicales que le han ayudado en los últimos años a presionar a los territorios del Donbass y que le han amenazado de muerte si cede un ápice de territorio, pues le consideran culpable de esto. O Por sea, lo tanto, el problema son sus aliados nazis. sí, Si es sí. que un judío haciendo tratos con los nazis no podía acabar bien. O sea, si es que las cosas como son, ¿no? Aquí no nos vamos a engañar. Si es que hay cosas que no pueden acabar bien. Aunque parezca una paradoja, ahora Zelensky confía en que Putin rechace la propuesta, Sí, pues lo lleva porque así claro. él puede salir del atolladero. Sí. Pero claro, así dirá él, bueno, pues yo no he admitido la entrega de los territorios, el que venga luego tendrá que admitirlo, pero yo no lo he hecho. Y Putin juega este juego también, porque ha dejado claro que no tiene prisa por firmar un acuerdo y que va a conseguir por lo militar lo que no logren los despachos. Ninguna. El encuentro es mañana, ¿de acuerdo? El encuentro entre Witkoff y Putin. No sé si tendremos algo de información adicional antes del encuentro, pero vamos, con lo que hemos contado hoy, yo creo que el personal ya está más que informado. A todo esto, también en prensa norteamericana se filtra un plan de la loca Europa. Europa perdió el norte absolutamente. Totalmente. Europa va camino no solo de la absoluta inoperancia en el plano institucional interno y externo, sino que van de cabeza a una guerra. Van de cabeza a una guerra. Hace 2 años y medio, una docena de altos mandos militares alemanes se reunieron en Berlín para trabajar en un plan que ha sido ahora publicado, un plan de operaciones Alemania, documento clasificado que ahora parcialmente, como digo, aparece en medios de comunicación norteamericanos, plan de 1.200 páginas que detallan cómo transportar hacia el este hasta la línea de frente un contingente de 800.000 soldados alemanes, estadounidenses y de otros países de la OTAN. La verdad es que estos no aprenden, ¿eh? Ahí se especifican Estos, los puertos, los ríos, los ferrocarriles, las carreteras por los que viajarían y cómo se les suministraría y protegería durante el trayecto, don César. 1.200 páginas. Esto ya ha pasado, ¿no? esto ha pasado y acabó muy mal, ¿eh? Y eran muchos más soldados, ¿eh? Eran 5 veces más, ¿eh? De inicio eran 5 veces más y la cosa acabó como todo el mundo sabe, ¿eh? En este documento, más allá de los brindis al sol que pueda cada uno considerar que es este plan y del riesgo que implica que los mandos militares alemanes en medio del conflicto pues se plantearan esta idea, en colaboración, insisto, con la OTAN, eran otros tiempos, ahora veo difícil que soldados estadounidenses se unieran al contingente, pero en todo caso, lo que subyace y lo más preocupante es que se mezcla absolutamente lo civil y lo militar. Es decir, hay una difuminación prácticamente de la línea entre ambos ámbitos, supone un retorno a una cierta mentalidad de Guerra Fría, pero actualizada en un contexto en el que Alemania tiene una infraestructura absolutamente decrépita, de que no hay unas unidades, no hay un ejército que pueda pues nutrir de soldados este contingente, porque si Estados Unidos está fuera ya me dirán ustedes de dónde los van a sacar, y de ahí que sirva para justificar todo el discurso del servicio militar obligatorio y de la obra pública, porque esto es una excusa para renovar todas las infraestructuras alemanas y que pague la OTAN. Bueno, pero es que incluso, porque esa es otra historia, incluso aunque se diera la circunstancia de que estuviera Estados Unidos,
800.000 tíos, ¿de Es una dónde los barbaridad. sacas? Es una barbaridad. O sea, es que eso es una cosa que eso lo puede movilizar Rusia, pero esta gente no lo puede movilizar. O sea, eso es una locura. La idea es proponer este plan. Yo no sé si en connivencia o no, pero sirve como excusa al gobierno para decir que tiene que hacer una serie de obras públicas de un país que no ha hecho obra pública o que no ha hecho suficiente obra pública en los últimos años y que ahora quieren utilizar la excusa de la guerra para realizarla, para renovar el 20% de las autopistas, más de una cuarta parte de los puentes, los puertos alemanes del Mar del Norte y del Mar Báltico, que también van a ser reformados, con obras por valor de unos 15.000 millones de euros. Todo esto está cuantificado. Se habla de 170.000 millones de euros hasta 2029 en infraestructuras, incluidos más de 100.000 millones de euros en vías férreas, porque todas estas vías férreas, llevan mucho tiempo abandonadas y se les quiere dar prioridad a las infraestructuras diciendo que son de doble uso, es decir, no solo civil, sino militar. Y de los ciberataques y de todo el ámbito de la guerra tecnológica alemana, ¿quién se va a encargar? Pues Palantir de Peter Thiel. Porque como Alemania quieren que sea centro neurálgico de la nueva OTAN, pues entonces Palantir y Peter Thiel van a ser los encargados, que están ya en conversaciones con el ejército alemán para proporcionar protección a las infraestructuras que se hagan nuevas, es decir, para controlar esas infraestructuras. Hay una empresa que ya está firmando contratos que se llama Quantum Systems, que es una de las empresas emergentes de defensa o de ataque, como quieran ustedes verlo, más grande y exitosa de Alemania, que ha suministrado cientos de drones a Moldavia y a Rumanía, que tiene miles volando en Ucrania todos los días y que es una empresa de Peter Thiel. Que a partir de ahí que saque cada cual sus conclusiones, por supuesto. Claro, dicen, no, es que como estamos en una guerra híbrida hay que dar prioridad también a los ciberataques. Ya. Dice, bueno, ¿y entonces qué nos van a ayudar los de Palantir a defendernos? Dice, no, nos van a ayudar a atacarles. Declaraciones del almirante Giuseppe Cabo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN. La OTAN considera ser más agresiva en su respuesta a los ciberataques, sabotajes y violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia, y ha dicho textualmente este tipo en Financial Times. Lo estamos estudiando todo. Queremos ser más reactivos. Estamos pensando en ser más agresivos o proactivos en lugar de reactivos. Un ataque preventivo puede considerarse una acción defensiva. Bueno, estos se han vuelto locos. O sea, si están pensando en un ataque preventivo contra Rusia, es que esta gente son un atajo de majaderos. O sea, no Había una canción en saben... los años 80 que era el ataque preventivo de la URSS. En este caso sería el ataque preventivo de la OTAN a la URSS. Antes. Sí. Es que sería un delirio de eso de decir, pero bueno, ustedes se han vuelto locos, ¿eh? O sea, ustedes verdaderamente, y lamentablemente es que hay gente que camina en esa senda de locura, pero ustedes no saben lo que hacen. O sea, no saben lo que hacen y vamos, los pueden borrar del mapa. El objetivo, evidentemente, es que la guerra sea permanente. No, claro, sí, lo que Claro, pasa es que la guerra va a durar poco y los van a si borrar del mapa. empieza dura poco. Claro, o sea, esa es otra de las grandes cuestiones aquí, otra de las grandes paradojas. Esto funciona siempre y cuando la guerra no sea real. Sí, claro. Porque si la guerra es real, pues entonces apague y vámonos. Ataque preventivo, Rusia contesta y ya está. Ya no hay economía de Ya guerra se que acabó pueda. la historia, Claro. sí, efectivamente. Ahora, si no hay guerra, entonces justificas una economía de guerra sin guerra y de esa manera escondes vergüenzas de una Europa que está jugando con fuego, evidentemente. Porque si tú militarizas la sociedad, que es de lo que estamos hablando, y usas la deuda como arma contra la propia población, que es también el plan, mientras provocas al oso ruso, pues en cualquier momento te llevas un zarpazo y entonces ya se pone en marcha la maquinaria de sangre. Estamos gobernados por psicópatas. Estamos gobernados por psicópatas. Sí, no me cabe la menor duda, ¿no? Y las grandes corporaciones diciendo, bueno, algo nos caerá a nosotros de estos rescates encubiertos. Y ahora la idea, y esta es una pirueta más, es sumar la denominada emergencia climática como un factor clave para impulsar la militarización. Ah, pues sí, hombre, ya También. puestos, ya todas, o sea, ya... ¿Por qué se ha desplegado en España la unidad militar de emergencias para luchar contra la peste porcina? Es que somos los primeros siempre. Somos los primeros.
Se ha expuesto ya a todos los países europeos que utilicen la excusa, el argumento de la emergencia climática y la lucha contra las catástrofes naturales, empleando además el tema de la DANA, para justificar el incremento en gasto en defensa. Tanto en el ámbito de los desembolsos para comprar armas, como para movilizar forzosamente a la población. En Suiza, al menos, les han preguntado a los ciudadanos, han hecho un referéndum, en el que ha ganado el no. 75% ha dicho que no. ¿A qué? A cambiar el actual servicio militar del país. El actual servicio militar suizo es obligatorio para los hombres y lo que querían era hacer otro en el que también fueran convocadas las mujeres, pero que incluyeran labores fuera de la seguridad tradicional. Y se menciona ahí expresamente el concepto de protección climática. ¿Cómo que protección climática? Vamos a ver, si hace sol, ¿no? Pues te pones una gorra. Si llueve, utilizas un paraguas. Si sabes que va a nevar en una determinada región o que va a haber una ola de frío, te preparas precisamente para afrontar todo ello, te adaptas. Si hay algunos territorios que por una evolución climática, sea natural o no natural, me da igual, vayan a tener dificultades allí las familias que vivan para poder pues pasar allí las próximas décadas, los próximos años, pues hay que hacer un proceso de adaptación. ¿Pero qué es esto de la protección climática? ¿Un condón climático es esto? Y lo que haces es movilizar a los militares. Dice, oiga, es que no tenemos militares. Dice, bueno, pues entonces hacemos una milia, hacemos un servicio militar y las mujeres también y todo el mundo aquí. Nos convertimos, no sé, como sucede en el Estado de Israel. Todos somos militares. Entonces, desde las élites europeas se intenta colar con calzadores esa idea de que el ser humano está en una guerra contra el clima. Es decir, no es solo Putin. También hay una guerra contra las pandemias y también hay una guerra contra el clima. Que son guerras que no se pueden ganar y por ello son perfectas para mantener a las sociedades en ese estado de emergencia permanente. Como hemos denunciado tantas veces, pues con ello se justifica todo tipo de medidas regulatorias, confiscatorias, no solo desde el punto de vista económico, sino también de reducciones de libertades y derechos ciudadanos básicos. Muy básicos. Hungría, otro factor tremendo. Yo lo de Hungría cada vez pinta peor. En abril en Hungría, en las elecciones, ahí va a haber un follón importante. Están presentando ya al candidato opositor a Orbán como virtual ganador. Estamos a diciembre en unas encuestas que huelen a manipulación que tiran para atrás. Justo además cuando el presidente húngaro lo que está haciendo ahora es tener réditos de todo tipo. Sigue siendo un verso suelto que está generando importantes críticas por parte de gobiernos europeos, pero precisamente ahí está el asunto. Eso es lo que él también vende de cara al interior. Sale Friedrich Merz, canciller alemán, dice, es que no puede ser que Orbán vaya a Rusia. ¿Y por qué no? ¿Tú qué tienes que decir? ¿Por qué no puede ir Víctor Orbán a Rusia? O sea, tú puedes ir a China y él no puede ir a Rusia. ¿Por qué? Dice, no, es que estamos en guerra con Rusia. Hombre, pues claro, si quieren mandar 800.000 tíos No, hace 2 claro, años y sí, medio, claro, sí, claro. sí, sí. Visto así, claro. Luego, claro, no comprenden que un gobernante, no les entra en la cabeza que un gobernante intente defender los intereses de su territorio, también los suyos particulares, pero los de su territorio. Claro. ¿Cuál es el sueño húmedo de Merz, de Macron y compañía? Pues que desaparezca completamente el concepto de soberanía nacional para dejarlo todo en manos del aparato burocrático y antidemocrático de la Comisión Europea que aspiran a manejar ellos. Es que tú cuando creas un monstruo de este tipo, bueno, pues luego se te va de las manos. Alemania está fuera de juego y Macron es un muñeco. ¿Por qué ha ido Orbán a ver a Putin? Pues con dos objetivos fundamentalmente. Por un lado, reafirmar su oferta para que sea en Hungría donde se certifique el proceso de paz en Ucrania, si finalmente esas conversaciones llegan a buen puerto. Y luego, para asegurarse el suministro energético, después de que el Tesoro norteamericano le haya garantizado una exención que le permite seguir haciendo negocios con Lukoil y Rosneft. Y esto engancha con lo que decíamos al principio. El Tesoro está dando exenciones a países europeos, entre ellos a Alemania y a Finlandia y también a Hungría, para que sigan haciendo negocios con Lukoil y Rosneft, porque hay un acuerdo bajo cuerda con estas dos compañías y con el propio gobierno ruso. No se pretende detener la exportación de gas y petróleo de los Urales, sino que lo parezca para utilizarlo como un arma en una negociación con la que las cartas en este aspecto están marcadas. Entonces, la posición de Orbán dentro de la Unión Europea es clave para los cálculos del Kremlin en la guerra, porque claro, Hungría puede
si no anular, si retrasar determinadas decisiones del bloque, tanto en sanciones a Moscú como en el apoyo a Kiev. Y también puede tener pues una cierta relevancia en el proceso de retirar estas sanciones como contemplaba el acuerdo, el famoso borrador de los 28 puntos. Orbán consigue no solo una alianza con el Kremlin, sino también con Washington, que es tal de la que nadie quiere hablar y que es evidente. Hay un triángulo aquí. Putin, Trump, Orbán. Y con esa carta él quiere encarar las elecciones parlamentarias húngaras del año 2026. Naturalmente, porque Que a lo tonto mejor no es. Claro. El país está viviendo un momento económico complicado en buena medida por estas sanciones a Rusia. O sea, cuando tú sancionas a Rusia, en realidad no estás castigando a Rusia, estás castigando a determinados países que dependen mucho de Rusia. Rusia tiene capacidad para virar esa demanda. Pero hay países que no, y Hungría está donde está, y cojan ustedes un mapa y, como siempre digo, la cartografía es caprichosa. La geografía es caprichosa también. Entonces, en estos comicios, estos son los que la Comisión Europea quiere. Si gana el partido de Orbán, quiere impugnar, y los quiere impugnar ya, y estamos a diciembre, y esto va a ser en abril. Y lamentablemente veremos de nuevo cómo se intenta presionar a los húngaros para que no puedan elegir libremente a su gobierno. Y nos dirán que es injerencia rusa, y si gana el partido de Orbán, habrán sido los rusos los que estén detrás. Cuando en realidad aquí la manipulación viene sobre todo del lado de Bruselas, que no quiere que Orbán siga en el cargo, ni que tenga margen de maniobra después de esas elecciones parlamentarias, porque no son presidenciales. Y ahora mismo Hungría y Rusia negocian reparto de varios activos vinculados a los hidrocarburos. Y esto está generando mucha polémica internacional. Pero es que Finlandia también está negociando con Rusia el reparto de varios activos vinculados a los hidrocarburos. Y Alemania también. Porque Rusia no quiere ya que Lukoil y Rosneft tengan filiales en el extranjero. Quiere vendérselas a esos países y que le compren el gas directamente a Rusia. No quiere tener activos. ¿Cómo va a querer tener activos si se los quitan? ¿Qué país va a querer tener filiales en Europa? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? El gobierno belga es el único, y porque le toca de primera mano, que está diciendo, oiga, como nosotros nos quedemos con los activos rusos, ¿qué va a pasar con Bélgica? ¿Qué va a pasar con Euroclear, compañía de compensación y liquidación de valores financieros, que son los que pues tienen en estos momentos esa misión de mantener congelados los activos rusos? Ursula von der Leyen, como loca, intenta conseguir acceso a ese dinero. Kaja Kallas aún más se le nota que quiere ese dinero. Y entonces lo que ha hecho el gobierno belga es enviar una carta a von der Leyen. Le ha dicho, miren, si quieren ustedes coger este dinero, lo cogen. Con nosotros no cuenten. No hay ninguna garantía de que ese dinero se vaya a devolver. Y hay que exigir a todos los países miembros que garanticen con sus propios activos la devolución del préstamo ucraniano. A ver, la inmunidad soberana no es un concepto abstracto. O sea, es sobre lo que se levanta. No, que va a ser un concepto. Claro. Sobre esto se levantan muchas arquitecturas geopolíticas, pero también la financiera. Es decir, cuando la Unión Europea roba las reservas de un banco central, el que sea, no solo está violando un tratado, sino que lo que hace es poner una bomba en los cimientos de la infraestructura que garantiza el flujo de capitales globales hacia Europa. Entonces, si los activos de un país pueden ser confiscados porque Bruselas lo considere oportuno o porque le den la orden a Bruselas desde donde sea, entonces todo fondo soberano, todo fondo de inversión, todo inversor extranjero, todo banco central no occidental, pues tiene que plantearse, pues igual mañana es mi turno. Por eso Bélgica está realizando las declaraciones el gobierno belga que está realizando. No porque le guste Putin ni porque le guste Moscú. De hecho, el primer ministro belga, si pudiera, si por él fuera, eliminaría físicamente a Vladimir Putin. Y eso tiene o hace que tenga más valor lo que está realizando y esa oposición que está manifestando por el tema de los activos rusos. Porque él comprende las finanzas, comprende el derecho, comprende la fragilidad del capital, del sistema financiero. Entonces, si la plataforma base Euroclear la conviertes en un instrumento de confiscación, pues evidentemente tiene que desaparecer.
Esto a lo mejor Calas pues no lo entiende. Pero los que ponen la pasta sí. Los que ponen la pasta y los que han puesto a Calas ahí, que seguramente se estén arrepintiendo en estos momentos. Crisis del cerdo. Esto ya es tremendo, don César, porque sobre todo en Cataluña es donde se estaba. Usted lo que trae es al animalillo ese para Sí. protegerlo, por lo que veo. Sí, bueno, para protegerlo, y estoy un poco asustado porque ha estornudado un par de veces, me ha pedido un paquete de Kleenex y estoy asustado por la pandemia. La pandemia del cerdo. Esto que a algunos le puede parecer una tontería, esto puede provocar una catástrofe en el sector ganadero español. Hay empresas que van a sufrir mucho, se habla incluso de un impacto de unos 4.000 millones de euros con el bloqueo a las exportaciones de porcino. China, Corea, Reino Unido compran cerdo español. Todo esto surge por un brote de peste porcina en Cataluña. Había pues cierto temor entre los ganaderos. ¿Temor a qué? Temor a que el gobierno tomara cartas en el asunto. Ha tomado el gobierno cartas en el asunto y entonces pues ya apaga y vámonos. Ya se está hablando de la posibilidad de bloquear casi 4.000 millones en exportaciones, lo que provocaría que España perdiera el liderazgo como exportador de la Unión Europea y segundo a nivel mundial. Solo Estados Unidos exporta más cerdos que España y no me hagan juegos de palabras, que sé que ustedes son muy malos. China es el principal destino de las ventas, a pesar de los aranceles impuestos recientemente. Y entre las empresas más afectadas, pues Valls Companies, catalanes, Campofrío, El Pozo Alimentación, Costa Foods, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las exportaciones de porcino a España, fuera de la Unión Europea, han quedado suspendidas a raíz de este brote de peste porcina, que es un brote de peste porcina africana. Peste porcina africana en Cerdañola del Vallès, Barcelona. Según estamos hablando, más países están anunciando que cierran completamente los mercados, que cierran completamente las compras a España. México ha sido el último por la peste porcina africana. Se han suspendido 120 certificados sanitarios de exportación. Estamos hablando de casi 40 países. ¿Cuál? Pues problemón para el sector ganadero español, que como digo ya estaba sufriendo mucho por los impuestos, por el coste regulatorio y ahora con esta epidemia que la han descubierto porque han hallado jabalís muertos. Esto es una enfermedad. Jabalíes muertos. Sí, jabalíes muertos. Me deja usted pasmado y por eso han descubierto que afecta a los cerdos. Entonces han hecho unas pruebas. Son primos, claro. Sí. Claro, hay una enfermedad que es la PPA, que es la famosa pandemia de PPA, que es un virus muy temido por el sector porcino porque es muy contagioso. Y se contagian el jabalí europeo, el facóquero africano y el cerdo doméstico de las granjas. Bien. Entonces, esto no afecta a los humanos ni se contagia por el consumo de productos de cerdo. Pero claro, evidentemente, pues esto lo que ha hecho es paralizar completamente las exportaciones. Se está investigando cuál es el origen. Incluso se aduce a que pueden ser jabalíes que hayan comido algún tipo de, pues de producto de las basuras, de las propias basuras, y que pudieran estar contaminados, basuras humanas. Con lo cual veremos también, como en el futuro nos dicen que en realidad los jabalíes se han acercado ahí a las basuras humanas precisamente también porque no respetamos el medio ambiente y porque estamos quitándole territorio a la naturaleza, y al final pues también nos dirán que es una emergencia climática la causa de la pandemia porcina. Estábamos con las gallinas, ¿verdad? Que decíamos, ¿qué pasa con las gallinas? ¿Hay gripe aviar o no hay gripe aviar? Bueno, pues siguiente pantalla, peste porcina. No sé qué mañana que tocará. No sé, la pandemia equina, a lo mejor, en un momento. Y mientras tanto, mientras que todo esto sucede, ¿no? Titulares, geopolítica, Ucrania, Rusia, Bélgica, Comisión Europea, peste porcina, y entonces va uno al buzón y se encuentra con la dolorosa. A mí me ha pasado esta mañana, don César. Me ha pasado esta mañana. Vuelvo del supermercado. Puede pasar en cualquier momento. Vuelvo del supermercado, ya sabe usted lo gamberro que soy, he preguntado si no tenían cerdo y que por qué. Me miraban con una cara todos diciendo, y este es el que sale en la tele. Bueno. Llego a casa, abro el buzón y me encuentro allí a la dolorosa, una cartita de mi ayuntamiento. Si no la han recibido ustedes, la van a recibir en el futuro, todos los que nos están escuchando de España, evidentemente. La carta la manda el consistorio
Está bien porque además de la carta de pago hay otra carta diciendo la culpa la tiene Sánchez. Que esto es muy bonito porque, muy claro, bien. como el ayuntamiento del pueblo en el que vivo yo pues es del Partido Popular, pues entonces dicen, no, esto nosotros no, esto es Europa, como diría José Blanco, y luego el gobierno español. Entonces, esto es una tasa de basura, está todo el mundo diciendo, bueno, pero ¿y esto? Lo tienen que cobrar todas las ciudades de más de 5.000 habitantes. Nace de una directiva europea de 2018, pero primer elemento fundamental, la Comisión Europea no exige a España que ponga en marcha este tasazo. No lo exige. El objetivo oficial de esta directiva, se van a enfadar más de uno, es incentivar el reciclaje y hacer a la población consciente del coste que tiene la generación de residuos. ¿Pero qué pasa? ¿Que nosotros no pagamos ya impuestos para gestionar todo el tema de los residuos? ¿Pero qué pasa? ¿Que nosotros no reciclamos ya? ¿Que hay contenedores de cada día un color nuevo? ¿Que ya no sé lo que tengo que echar ahí? ¿Para volvernos locos? ¿Qué pasa? ¿Que los señores de Coembes no se lo están llevando calentito también de determinados consistorios por el tema de los envases? Dice, no, es que Bruselas exige a los estados garantizar que el coste de la gestión de toda la basura que producimos esté cubierto al 100%. Falso. La directiva no dice ni cómo hay que grabar ese coste y nos señala que tenga que aplicarse obligatoriamente con una tasa de basuras. Es que ya pagamos por esto. Cada municipio, claro, lo está aplicando pues, como considera oportuno. Algunos calculan la tasa en función del consumo de agua de cada vivienda, otros del catastro. En mi caso es por el catastro. Otro del número de personas empadronadas. Otros combinan varios de estos elementos y se inventan una fórmula. Otros no se calientan mucho la cabeza y dicen, venga, tasa fija para todos los vecinos y a correr. ¿Esto puede ser impugnado? ¿Puede ser llevado a los tribunales? Sí, puede. Como sucedió con el tema de las plusvalías famosas. ¿Recuerdan ustedes cuando en el año 2021 Sí. claro, el Constitucional dijo, oiga, este impuesto que utilizan los ayuntamientos para gravar el incremento de valor de los terrenos urbanos, esto es ilegal este cálculo? Es verdad que solo pudieron reclamar su devolución quienes hubieran recurrido y quienes no tuvieran una resolución firme en ese momento. ¿La mayoría qué va a hacer? Pues pagar. Porque si no te van a perseguir, vamos, hasta los confines de la tierra. Como los autónomos. Ahora ya la banca tiene que informar de todos los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos. De todos. Lo del límite de 3.000 euros se ha acabado. Bueno. ¿Y los impuestos? Gracias a la inflación, en estos momentos, el gobierno está ingresando, junto con Chipre, la mayor cantidad de impuestos ligados a la inflación de la historia. Esto lo llaman la progresividad en frío. Yo lo llamaría la progresividad en caliente, porque en caliente es como entra. Dice, y cuando sube la inflación, ¿no hay que ajustar los impuestos a esa inflación para que no se eleve la presión fiscal y el esfuerzo fiscal de forma artificial? Claro. ¿Y esto lo han hecho los países? La gran mayoría sí. España no. La mayor parte de países europeos, ya que nos gusta tanto fijarnos en Europa, ¿verdad?, han adoptado medidas para compensar esta progresividad en frío, ya sea con beneficios fiscales específicos o modificando los tramos del impuesto, que es lo que habría que haber hecho. Y es lo que no hace ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE. Algunos han bajado el tipo efectivo que pagan las familias de IRPF, aprovechando que la recaudación aumenta gracias al incremento de la base imponible. Es que es lo que habría que hacer. Y diga, si estoy ingresando más ahora por el efecto de la inflación, pues entonces bajo el tipo efectivo para ingresar lo mismo que antes y no elevo la presión fiscal. No, porque ustedes no conocen a Lady Triana ni a Cristóbal Montoro, que tampoco deflactó nada aquí. Este efecto, el de la inflación, sobre el IRPF, ha generado el 10% de la recaudación extra del IRPF. El 10%. El promedio de los 27 países de la Unión Europea es del menos 0,8%. Aquí es del 9,3%.
y son mayoría quienes han compensado completamente la inflación sobre el IRPF, es decir, sobre las rentas del trabajo, e incluso han concedido rebajas fiscales a los trabajadores. Esto existe, esto pasa en Europa. Aquí no. Ese es el milagro del equilibrio presupuestario español, del que nos hablan. Dicen, no, es que España va a tener menor déficit de Alemania. Pero si nos estáis sangrando, hombre. Si nos estáis quitando, es que va a haber que empeñar un riñón, don César. ¿Esto dónde se hace? ¿Lo de empeñar órganos de forma ilegal? Porque esto se hacía en Ucrania, ¿se va a poder seguir haciendo o no? Sí, eso. Sin problema, ¿no? En Israel hay un negocio bárbaro sobre del tema, o sea que no hay que tener cuidado, problema. ¿verdad? Allí, si uno se queda dormido en un portal, hay que tener cuidado porque aparecen unos allí con una nevera, ¿verdad? Sí, y te sobre lo ponen todo complicado. Si tienes un aspecto así oscuro como arábigo, tienes que tener cuidado. Y si estás ahí cerca de Gaza, Cisjordania y tal, entonces echa a correr. Directamente. Mal asunto. Echa a correr. Y mientras tanto, pues ya empezamos a ver algunos datos de esas medidas económicas del gobierno español a quién benefician. Acabo de mencionar el tema de la inflación. Salario mínimo. ¿Recuerdan que decíamos el salario mínimo va a acabar destruyendo empleos en sectores con poco valor añadido? Ya lo contamos en el caso de las empleadas del hogar, ya lo comentamos en el caso del sector agrícola, y además acabará yendo buena parte a las arcas de Hacienda. Bueno, pues 2/3 de la subida del salario mínimo interprofesional van a las arcas de Hacienda. Los trabajadores destinarían un 64% de la subida del salario mínimo propuesta por los sindicatos a pagar el IRPF. Es la nueva subida del salario mínimo. 2/3 partes se destinarían a Hacienda. Está bien eso, está bien. Y luego el dinero, ¿a quién se lo da? Pues ya que no hay presupuestos, pues no sé. Por ejemplo, ¿se los vamos a dar a Margarita Robles para que contrate empresas, muchas extranjeras? Pues venga. El gobierno ha decidido elevar un 156% los créditos extra para defensa sin control del Congreso. Se están modificando partidas en tiempo real, sin tener presupuestos, da igual. Dice, bueno, dirá alguno, por lo menos ya no contratamos a empresas israelíes. ¿Cómo que no? La Agencia Tributaria Española acaba de dar luz verde a un contrato millonario para mantenimiento y vigilancia de los escáneres de contenedores en los puertos de Bilbao, Vigo y Las Palmas. ¿Quién lo va a hacer? Una compañía española de capital vinculada históricamente al sector tecnológico israelí y especializada en inteligencia. Bueno, pues yo espero que la gente que andaba tan escandalizada porque Huawei supuestamente iba a ocuparse de la informática de los tribunales ponga el grito en el cielo en relación con esto. Y de las grúas espías chinas, ¿recuerda usted, don César? Que había unas grúas chinas que eran espías. Me acuerdo. Y que cuando se planteaba que algún puerto, sobre todo en el norte de Europa, pues pudiera ser gestionado, que ya lo está, ¿no?, por compañías chinas, aumentar el peso del capital, se decía que no podía ser porque nos iban a espiar. Bueno, pues España, como digo, el gobierno, en concreto la agencia tributaria, ojo, es quien ha dado este contrato a Excem, que es una compañía, como digo, española, pero está muy vinculada al sector tecnológico israelí. Y dice, no nos sobra más dinero, y ya que estamos ingresando tanto, ¿a dónde va? Pues, por ejemplo, salario medio de los funcionarios. Lo van a subir hasta alcanzar los 3.500 euros. Lo van a subir un 11% los salarios de los empleados públicos. Acuerdo con los señores de comisiones obreras y UGT. 2/3 de todo el gasto, se van en salarios. No está mal, No está mal. Típico hispano, por otro lado, O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Que no se me enfaden los funcionarios, que alguno dirá, pues yo voy a cobrar mucho menos, ya es que otros se lo van a llevar caliente. Estoy hablando de medias. Un funcionario medio del grupo A1 cobra en la actualidad de nivel 26 y 5 trienios. Esto, claro, los sindicatos hablan de estos porque son los que representan en el fondo, ¿no?, al que lleva toda la vida ahí. Pues estos en la actualidad cobran 4.051 euros al mes y en 2028 su sueldo se habrá incrementado en 512 euros al mes. 5.000 al año. En el grupo A2, pues 4.300 euros más y así progresivamente. ¿Y nos sobra algo de dinero? Y con esto ya terminamos hoy, para irnos a ver al Cid. Al Cid campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar. Sí, nos sobra algo de dinero. ¿Y qué podemos hacer?
Venga, pues vamos a darles la depilación láser a los presos trans de las cárceles de Cataluña. Muy bien, muy bien. Mire, está bien, ¿no? eso me ha conmovido. Que ¿Mire está usted bien por porque, dónde? claro, es que a lo mejor luego en verano, pues si alguno se quita la camiseta y tal, porque hay algunos que van forrados por delante y por detrás. Sí, sí. Claro, y dice, bueno, en esos casos, incluso por un tema de servicio público, hay que favorecer esa depilación láser. Dice que quieren garantizar los derechos de los internos trans e intersexuales. Lo del intersexual ya a mí se me escapa, entonces yo lo siento Sí, mucho. bueno, sí es que ha habido algún momento que nos perdemos por ahí, sí. Tenemos personas de género fluido, que esto es hoy lo que se ha denominado toda la vida, hoy carne, mañana pescado. Luego tenemos agénero, bigénero, demi-boy, demi-girl, genderqueer. Los funcionarios del CSIF están indignados, hacían unas declaraciones, algunos medios de comunicación hoy, diciendo que claro, es que los presos también se merecen camas suaves, torso de seda y si cabe una depilación brasileña. Sí, bueno, ya, en fin, no sé, yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? Sinceramente se lo digo, ¿eh? O sea, yo no tengo nada claro que eso entre. Yo creo que, en fin, pueden ser acreedores en fin, pues, ¿qué le voy a decir yo? No sé yo si la comida preocupación sana, sí. cosas No sé así. yo si la mayor preocupación de un preso trans en una cárcel española ahora mismo es que le depilen o no a costa del erario público. Yo tengo dudas también. Yo también. Yo creo que a lo mejor hay otras prioridades que deben ser atendidas primero. Pero en todo caso, ahí tenemos una nueva entrega de No es magia, son tus impuestos. Nada, si alguien se quiere depilar, pues ya sabe. Iba a decir que entre en algún comercio y que atraque, pero tampoco vas a la cárcel por esto. No, Con lo cual, no sé. No lo tienes garantizado. Está complicado entrar en la cárcel, ¿no? Ahora uno aunque quiera, ¿no? Bueno, no, depende. Si dices que has defraudado a Hacienda, vamos, entonces no te sí, salva ni entonces la sí, paz claro. ni la caridad, sí. Claro. Entonces. Yo creo que es de lo poquísimo que te garantiza entrar en prisión. O sea, ya más allá de eso lo tienes crudo, que te alguno pensará, ¿ha seleccionado usted las noticias para hacerle daño al gobierno? Pues miren, no, señores, lamentablemente es el panorama económico español, es el panorama nuestro de cada día. Y aquí están todos, aquí están absolutamente todos los partidos, porque que nadie me diga que Vox está fuera cuando en muchas comunidades autónomas donde ha tenido tareas de gobierno, pues también se acaban realizando todo tipo de gastos, que en el fondo son gastos endémicos que vienen derivados de la propia estructura del sistema. Es un incentivo al gasto. Sí. Y un incentivo al gasto que en algunos países pues se maquilla con algunos ajustes para que el robo no sea tan evidente, pero que en España no, aquí van a calzón quitado. Y esto al final lo que hace es pues, ir minando esa capacidad de la clase media, pero mientras que haya consumo interno, mientras que haya demanda interna, mientras que los bares están llenos, mientras que la gente se vaya de vacaciones disfrutando de la vida el máximo tiempo posible, el gobierno va a seguir metiendo presión y acabando con la capacidad, ya no solo económica, sino de ahorro que puedan tener las familias, que al final eso es lo que garantiza en el futuro la supervivencia civilizatoria. Al menos iremos sin pelo por delante y por detrás si así lo escogemos, ¿no, César? Bueno, en fin, no quiero ni pensarlo, O sea, voy a hacer como que no le he oído, De verdad. Usted y yo no vamos a ir ahí, ¿eh? Usted y yo no, yo creo que no, o sea que en ese sentido... ¿No lo descarta? Podríamos decir que no lo descarta. No, yo creo que no, estoy convencido de que no. Vamos, Está usted bien así, ¿no? Perfecto. Sí. Muy bien. Sí, vamos. Pues ya somos dos, don César. El Cid tampoco. El Cid como... si el Cid hubiera sabido lo que iba a venir después, don César, yo no sé si hubiera salido de Valencia o se habría quedado allí. A saber. Desde luego se habría quedado muy sorprendido de lo que ha venido después. Y a mí me desterraron por mucho menos, ¿no? Sí, yo creo que se hubiera quedado absolutamente horrorizado, se lo digo como lo siento. Hoy tenemos episodio, ¿no? Hoy tenemos un episodio tremendo, porque claro, una cosa es conquistar y la otra es asentar. Y efectivamente conquistar había conquistado, pero ahora a ver cómo controlas todo. Una cosa es vencer y otra convencer. Exacto. Sí, sobre todo cuando hay gente que no tiene la menor intención de que los convenzan, que ahí la cosa se pone seria. Pero sí, no se me vaya muy lejos, que regresamos inmediatamente con él. Aquí estoy, don César. Hasta ahora. Hasta ahora.